Ahora tengo el visto bueno del programa, empezamos. Ok, bueno, entonces ya empezamos. Entonces, la última vez dejamos la parte de esta gran presentación sobre los tipos de ondas y los tipos de propagación. Ya vimos muchas cosas y las cosas importantes para después hablar de entonces de el procesamiento de los datos sísmicos que van a tener que hacer en este curso y de pronto en el futuro también. Entonces ahora estamos listos. Hoy entonces pasamos en la parte sísmica del curso con la primera parte de esta parte que corresponde a cómo medimos los movimientos del suelo después de ver todas estas ondas. Entonces, por eso empezamos con lo que llamamos sismometría, que entonces como detectamos, medimos esas vibraciones del suelo. Obviamente no podemos detectar cualquier tipo de vibración, entonces vamos a ver un poco cómo funcionan nuestros sismómetros. Va a ser un poco, me dicen si necesitan más informaciones, porque puede ser un poco raro, porque hay muchas cosas sobre instrumentos y entonces hay un poco de ecuaciones también. Puede ser un poco pesado a veces, especialmente cuando no es algo que estudian todos los días. Para los sismólogos es muy importante. Entonces, con esta presentación sobre sismometría, entonces primero hablamos un poco de los primeros instrumentos que fueron diseñados para medir estas vibraciones o para saber unas cosas importantes sobre los sismos. Entonces, por ejemplo, hay este ejemplo que de pronto han visto ya en libros o en ejemplos que se llama el sismoscopio. Entonces, no es un sismógrafo todavía, pero es un sismoscopio. Entonces, de la China, así, hace más de 2000 años. En este instrumento no hay cosas para detectar las vibraciones, pero es más, el propósito es más de saber de dónde vino el sismo, solamente, sin saber si es como fuerte o mega fuerte, eso no hay. Solamente para saber la dirección y entonces la dirección corresponde a la boca del dragón y la rana que tiene la bolita. Así. Entonces es donde vino el sismo. Eso era como importante en esta época porque querían saber dónde mandar los rescates, dónde mandar un mensaje, saber si todo está bien o si no está bien. Entonces, por eso querían saber de dónde viene el sismo. No sé, más cerca de aquí, no sé si tienen esas cositas que a veces venden con una caja, una cabeza que vibra así dentro de un cuerpo un poco diferente. Bueno, eso yo no sé si
Eso no es un sismógrafo tampoco, pero es algo que podríamos usar para cuantificar un poco la fuerza de un sismo. Los encontramos aquí, bueno, y es muy artesanal también. Entonces eso es uno de los primeros, pero ahora el sismógrafo tiene diferentes partes. Entonces vamos a tener un sensor de verdad, como un geófono o el sismómetro, y vamos a tener diferentes partes alrededor de este sensor. Entonces, por ejemplo, a veces, no a veces, siempre hay algo para amplificar un poco la señal que tenemos. Si la sinusoide es un tamaño de 1, entonces lo multiplica por 10, 20, algo así, solamente para que sea más visible, un amplificador. Después hay también un digitalizador, entonces algo que va a cambiar el output del instrumento a un valor cualquier, lo llamamos los counts, son los counts, entonces en este caso, pero es un valor de amplitud que vamos a leer directamente de los archivos que tenemos. No sé si han visto archivos de sismología todavía en el laboratorio, pero entonces cuando se leen, uno tiene las sinusoides, tiene una amplitud, por ejemplo, 10.000, 20.000, 1.000.000, cosas así, y entonces no son amplitudes físicas, así. Es algo que nos da el digitalizador en output para nosotros después mirar las señales. Aquí hay como una grabadora, un disco duro, algo así, un flash drive, una memoria para bueno, guardar todas estas señales que recibimos. A veces los sismómetros funcionan en continuo así, tomando todo, pero en general en el mundo los sismómetros que hemos visto de la red en la primera clase solamente graban cuando tienen un desencadenamiento de amplitud. Cuando hay una amplitud grande que llega, ¡puf!, graban este momento porque puede, por ejemplo, corresponder a un sismo. A veces es solamente un ruido, tipo alguien caminando cerca del sismo, una explosión, algo así, pero no graba todo, solamente tenemos pedacitos así dentro del disco duro, básicamente. Y también tenemos un reloj así dentro del sismógrafo para saber entonces exactamente entre comillas cuando ocurrió la señal que grabamos dentro del sismómetro. Esos son como las partes muy importantes de nuestro sismógrafo. Bueno, bueno, unas preguntas sobre estos sismógrafos. ¿Le parece que ya tenemos todo lo necesario para registrar nuestros sismos? Bueno, sí, ya tenemos todo. Hay como maneras, cuando uno tiene las amplitudes
de esta unidad que no es física, después de la digitalización, de volver a conocer la amplitud de verdad en metros o en metros por segundos o en metros por segundos cuadrados, dependiendo del sensor que usamos. Entonces, nosotros conocemos muy bien todas las características de estas partes y entonces es relativamente fácil de volver a la unidad física. Es básicamente una multiplicación, así, y uno vuelve a la amplitud física. Aquí, antes de hablar de estas partes que menciono en este slide, que es cosas entonces más complicadas sobre nuestros sensores, que son como qué es la respuesta en frecuencia, que es muy importante, pero que vamos a ver después. Primero, les hablo un poco de los sensores en general. Entonces, aquí tenemos dos sensores muy común. Tenemos un sismómetro, o aquí, de hecho, dentro de esta caja, en esta parte, tenemos el sensor, generalmente también baterías y todo, entonces eso lo llamamos en sismología casi siempre sismómetro, aunque que contiene todos los elementos importantes. Eso es muy caro, ¿sí? Eso vale más o menos 10, 20 mil dólares, más o menos. Entonces, cada uno es una inversión importante. Por eso, los que hacen, por ejemplo, en la industria sísmica, no usan estos. Son demasiados costosos, difíciles de instalar también, entonces no es muy cómodo para la industria en general. Aquí se ve un poco más barato, el geófono a la derecha. El sensor como tal es esta mini parte que está aquí en la cabeza del sensor. Aquí hay un pico. Este pico se usa para clavar el sensor en el piso normalmente, en la tierra, en la hierba, entonces para que no se mueva y sea bien firme dentro del suelo. Y vale más o menos $10, ¿sí? 10, 20, algo así. Si ven en línea pueden intentar comprar unos. Se los mandan desde China, así son mucho más baratos y hay que imaginar dentro de esta cabeza naranja, aquí, que hay un pequeño cilindro de más o menos unos centímetros de largo, así es, y eso es el sensor. Este tipo de sensor son los sensores que se usan en la industria porque se usan, no sé, para pequeños arreglos, 10, 50 geófonos. Para grandes arreglos se usan miles de estos. Entonces, son fáciles de poner en el campo. Se toman, se ponen en el piso así sencillamente. Y entonces, si fallan, son fáciles de reemplazar también. Prácticamente son los más usados en sísmica, estos pequeños geófonos. En sismología nos gustan más estos, porque después. Para los que hacen en el fondo marino, entonces usamos también estos cuando se puede, pero hay muy pocos. Entonces,
Los sismómetros también son pequeños geófonos así. Son mucho más fáciles de usar. Puf, puf. Bueno, los usar práctica que vamos a hacer son de este tipo aquí. Entonces, tenemos un arreglo de, no me acuerdo exactamente cuántos, algo como 10, 20 de estos geófonos, así con un cable que usamos para conectarlos entre ellos y entonces recordar nuestros datos. Recordar nuestros datos. Típicamente este tipo de arreglo con pequeños geófonos se usan mucho en civil también, donde hacen un estudio de la parte somera del suelo con este tipo de pequeños arreglos. Bueno, entonces aquí tenemos un poco algo conceptual. Tenemos dos ejes, la fuerza de los movimientos. Entonces, si tenemos algo pequeño o algo fuerte, y si son vibraciones muy lentas o vibraciones muy rápidas. Eso es para decir si tengo algo de baja frecuencia o de muy alta frecuencia. Entonces, los geófonos se encuentran más o menos aquí. Los sismómetros tipo que llamamos banda ancha se encuentran más o menos aquí. Y hay sismómetros especiales de movimientos fuertes que están más arriba, aquí. Entonces, normalmente necesitamos diferentes tipos de sensores para registrar todos los tipos de vibraciones que queremos estudiar. Generalmente no hay ¿cómo se dice? Un sensor que puede hacer todo. Es muy costoso y entonces no vamos a usarlos muy a menudo. Entonces, ok. Entonces es eso. Bueno. Antes de pasar entonces a una descripción un poco de los sismómetros, quería como preguntarles por qué piensan que es muy difícil de construir un sismómetro. ¿Por qué uno no lo hace directamente en su casa? Hay unos que lo hacen en sus casas, pero toma un poco de tiempo y no es tan fácil. De hecho, se puede hacer un sismómetro que no es tan mal en Lego. Eso es posible también, pero no sé, un día de pronto lo construiremos. Entonces, ¿por qué piensan que es difícil de hacer un buen sismómetro? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué hay movimientos muy pequeños? ¿Sería como una manera de decirlo? Ok. Sí es como, sería como una de las razones. ¿Cuáles otras razones que tener que medir movimientos muy pequeños? En general solamente miden cualquier tipo de vibración.
Si hay un árbol que vibra al lado o las hierbas también que vibran al lado, eso el sismómetro lo va a grabar igual. Es una fuente de ruido, pero no es que alguien hizo algo especial para quitar todos esos ruidos. Y de toda manera, en fin, el ruido de alguien es el señal de alguien más. Entonces, en sismología usamos casi todo. Entonces, Yo creo que es como difícil medirlo a las direcciones, digamos, la vertical. Pues, y entonces lo que hacemos es que los sensores solamente miden las vibraciones en una dirección, pero ponemos 3 sensores, así con orientaciones a 90 grados, en X, Y y Z, así para hacer eso. De hecho, estos sensores miden solamente en como direcciones así lineales, ¿sí? Pero hay nuevos sensores que son aún más caros que miden las rotaciones que hace el suelo. Entonces, todavía eso no se, no se implementa mucho porque los sensores que hacen eso son muy grandes. Imaginemos algo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, algo muy grande así. Entonces no es muy fácil de usar, pero en el futuro de pronto tendremos una versión de este equipo más pequeño y más barato. Son como, en lugar de 3 componentes, son 6 componentes con las entonces, otra idea de pronto. Sí, pero entonces eso va a ser como un problema con todos los sensores que tenemos. Lo llamamos el self-noise, el ruido que hace el sensor el mismo. Y obviamente eso hay que bajarlo lo más posible. Si ustedes tienen un sensor muy sensible, pero que al lado hay el disco duro, los conocemos, ¿sí? Los discos duros que hacen así y que es como un ruido muy importante, entonces básicamente no vale nada, ni miércoles. Entonces, sí hay que bajar mucho este, este ruido que hace directamente el, el instrumento. Y para los sensores que ponemos en lugares específicos, tipo sismómetros como los del Servicio Geológico, están en lugares muy quietos, están enterrados, por ejemplo, están en la cueva de una casa, están como lejos de estas fuentes de vibraciones para evitar la contaminación con el ruido. Eso sí. Pero entonces eso es algo exterior al instrumento. Después. Sí, pero entonces, ¿qué sería difícil? ¿Cómo podrías distinguir una velocidad de otra velocidad?
Pero estás como en una buena pista, básicamente, pero quiero saber cómo puedes distinguir dos señales de velocidades según cuál criterios. Bueno, pero entonces era un poco así. Tú mencionaste las pequeñas vibraciones. La cosa es que el sismómetro también, en teoría, o lo que queríamos, es que fuera capaz de medir las grandes oscilaciones también. Entonces necesita medir cosas, velocidades, por ejemplo, de muy poca amplitud y de muy alta amplitud. Entonces son como dos cosas a la vez. También necesitamos un aparato que sea capaz de medir las cosas de muy altas frecuencias y de muy bajas frecuencias. Si puedes distinguir entre dos señales de velocidad. Una que vibra muy rápidamente y una que vibra muy lentamente. Y eso va a ser un problema también muy importante para los sismos, porque los sismómetros, porque vamos a ver que los sensores no pueden medir cualquier rango de frecuencias. Entonces, son las partes importantes, también con el ruido que mencionaron. Entonces, el sismómetro, en teoría, muchos funcionan así. Tienen diferentes partes. Una parte resorte aquí que le da su dinamismo. Necesitamos algo que sea capaz de moverse cuando hay vibraciones. Eso es el resorte. Necesitamos algo para completar este sistema dinámico. Si solamente el resorte, el solito, no se mueve, ¿sí? O se mueve un poco de una manera rara, así en los diferentes lados, y no se va a extender mucho cada vez que tenemos un movimiento. Entonces, añadimos nuestra masa al, ¿cómo se dice aquí? Al borde, la cosita con el resorte. La masa solita tampoco, no puede vibrar. Entonces, necesitamos los dos para completar nuestro pequeño sistema dinámico. Y aquí tenemos un amortiguador. Sin amortiguador, digamos, estamos en el vacío, sin fuente de fricción para perder energía cada vez que hacemos un pequeño movimiento del resorte. Yo voy a solicitar mi pequeño sistema, ponerlo en vibración, y las vibraciones van a durar y durar y durar y durar y durar mucho tiempo. La idea es que cuando llega un movimiento al sensor, el sensor debe ser capaz de moverse para registrar esta vibración y después no más, ¿sí? Necesita ser listo para una vibración que viene después. Entonces, el amortiguador, su rol aquí es de amortiguar lo suficientemente para no tener vibraciones después de este movimiento que corresponde a la vibración que registramos. Por ejemplo, si solamente tenemos un bump así sobre el sensor, un pequeño golpe así. Necesitamos que el sensor registre este pequeño golpe y después se quede quieto de una vez. No queremos que siga así oscilando por mucho tiempo
porque obviamente eso sería, primero no corresponde al bump, ¿sí? Y segundo puede mascar las señales que vienen después. Entonces hay que quitar estas vibraciones del instrumento justo después. Aquí tenemos unos ejemplos. Una oscilación sin amortiguamiento, aquí, es como un coseno, aquí. La misma oscilación, pero con un poco más de amortiguamiento. Aquí aún más amortiguamiento y aquí con mucho amortiguamiento. Vamos a ver que nosotros queremos una respuesta como esta, aquí. Entonces registramos el primer movimiento y después la señal vuelve quieta, así, bueno, con amplitudes 0 justo después. Este es demasiado, no siquiera alcanzamos a ir al 0 naturalmente después de la señal, entonces eso es demasiado. Y eso es no suficiente porque el sensor tiene como una vibración propia y entonces esta vibración propia va a corresponder a estas cositas que tenemos aquí, las sinusoides. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras respuestas a por qué es como difícil de hacer un buen sismómetro. Aquí tenemos la primera razón, las grandes variaciones de amplitud. Tenemos sismos de magnitudes -3, -4, que logramos registrar con nuestros instrumentos. Y tenemos magnitudes de sismos hasta 9. Entonces, básicamente no lo logramos hacer con el mismo sismómetro. Hay sismómetros de movimientos fuertes que normalmente registran bien los sismos grandes cerca del sismo. Si estamos lejos, eso ya no es difícil. Y hay sensores, que los sensores normales están buenos para las vibraciones. Lo que quiero decir es que no me acuerdo de un sensor que sea diseñado especialmente para las señales pequeñas. Así. Hay sismómetros para movimientos fuertes, pero no hay para los mini movimientos. Entonces, eso es la primera razón, lo llamamos el rango dinámico de los sismómetros. Aquí tengo también otra escala. Antes usábamos las magnitudes. También no sé si han escuchado de las intensidades. Es como otra escala que usamos para medir la fuerza de un sismo. En este caso, usamos no como decir parámetros físicos, pero usamos cómo lo sentimos, el sismo. Entonces, si el sismo se sintió muy fuertemente, por ejemplo, aquí tenemos el shaking, si es como extreme o muy pequeño. Eso es dentro de esta escala. Si hubo daños, si entonces en esta parte no hubo daños, aquí sí hubo muchos daños. Es que estoy casi seguro que lo ven en geociencias, porque es como
hay como dos escalas que usamos para los sismos, la magnitud y la intensidad. Entonces, seguro que lo vieron en geociencias. Y después aquí corresponden a parámetros físicos, que es una aceleración dada o una velocidad dada del subsuelo. Entonces, esta escala es como muy útil para estudiar los sismos del pasado, donde cuando no había, por ejemplo, no había sensores, o solamente había el sensor de Chang'e en China, por ejemplo. Entonces, en este caso, uno vuelve a leer los libros que escribían en este momento, y vas a ver que en este punto hubo muchos daños, en este punto hubo menos daños, en este punto hubo aún menos daños. En este punto no hubo daños, solamente lo sintieron un poco. Entonces, saber con una precisión bien, en mucho, dónde ocurrieron los sismos del pasado, por ejemplo, y qué tan fuerte estaban. Entonces, es como muy interesante esta cosa de intensidad. Todavía se usa, ¿sí? Si mira en el sitio web del Servicio Geológico, por ejemplo, ellos reportan estas intensidades y las podemos ver en el sitio web. Normalmente son personas que o llaman o mandan un mensaje al servicio diciendo yo lo sentí así, el sismo. Y ellos lo reportan en el mapa para construir la mapa de intensidad. Entonces, bueno. La segunda razón es la de las diferencias de frecuencias, los movimientos muy rápidos y los movimientos muy lentos. Entonces, aquí tenemos dos escalas. Tenemos aquí en términos de periodo. Entonces, si tenemos una vibración en, por ejemplo, 100 segundos o en 1 milisegundos aquí, y eso es solamente 1 sobre eso, y tenemos la frecuencia abajo con lo que usamos. Entonces, aquí estamos en la sísmica de reflexión también. Aquí estamos en el monitoreo con muy pequeños eventos, tipo estas magnitudes negativas de las que hablaba antes. Más allá hay ya no las llamamos sismos, pero emisiones acústicas. Un grano dentro de la roca. Entonces estamos a frecuencias aún más altas. Aquí estamos en el campo general de sismología. Aquí en lo que llamamos el ruido microsísmico. Son como lo vamos a ver después, lo que son como ondas de superficie, pero vamos a ver cómo se genera este ruido microsísmico. Aquí estamos en los modos normales de la Tierra, entonces son las vibraciones propias de la Tierra, más bajas frecuencias. Aquí mareas y aquí deformación de la corteza. Aquí estamos en un campo que usa más el GPS, entonces para ver, ya estamos afuera del rango para los sismómetros. Aquí, entonces, no con el mismo sismómetro, pero
con diferentes sensores logramos ver todo eso. Entonces es como, sería algo muy difícil de cubrir con un solo aparato. Y aquí lo que mencionaron también son los ruidos, el ruido de fondo. Entonces, por ejemplo, esas hierbas que tengo cerca de mi instrumento, los carros también en la calle, las personas que caminan o las vacas que están justo al lado de su survey. Todo esto son como los ruidos de fondo que tenemos. Y el ruido instrumental, entonces son esas vibraciones que hace el instrumento él mismo. Entonces, después aquí tenemos unas curvas con aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Son modelos del nivel de ruido general que tenemos aquí en la Tierra. Entonces dependen de la frecuencia. Aquí tenemos frecuencia, aquí también, y aquí amplitud, y aquí amplitud. Entonces tenemos dos picos aquí que corresponden a este ruido microsísmico antes. Y aquí a la izquierda, esta curva corresponde a el ruido instrumental del instrumento. Entonces, aquí. Esos dos picos, no sé, no me acuerdo exactamente de los nombres, son entonces dos picos del ruido sísmico. No sé si intuitivamente saben a qué corresponden estos picos. ¿Cuál es como la fuente de ruido importante en la Tierra? ¿Tienen una idea? ¿Qué podría ser? Minería sería, no corresponden a estos, pero serían como mucho más altos en términos de amplitud. Sería como muy fuerte. Algo que está en todos lados en la Tierra y que podría generar ruido, vibraciones así, y que entonces registramos en nuestros instrumentos. Bueno, lluvia, why not? El ruido atmosférico, ¿y qué más entonces? Eso sí. Algo parecido. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Eso como la minería lo haríamos mucho más fuertemente. Será como solamente en unos lugares específicos. Algo un poco como el clima así que podríamos registrar. Sí, sí, sí. Pongo todo eso en el clima. Bueno, son los océanos. Entonces un poco como hacen parte de esta parte hidrosfera, así. El golpe de las olas en las playas, o no solamente en las playas, ¿sí? de todos lugares, pero entonces este pico
aquí grande corresponde principalmente a estos choques que hay entre el océano y la Tierra, donde hay la mayoría de los sensores. Entonces, aquí los registramos. Hay videos, no las tengo aquí conmigo, pero vamos a ver como al fin de esta presentación que hay grandes redes de sismómetros que pusieron en Estados Unidos, por ejemplo, que se llama US Array, así. Y entonces se ven las ondas que se propagan de la costa oeste hacia el este dentro de todo Estados Unidos, así. Todos esos choques que vienen del océano se propagan sobre distancias muy importantes, entonces, y continuamente, ¿sí? Porque el océano nunca para. Entonces, es chévere verlo en animaciones también. Bueno, entonces, estas curvas que vemos aquí se llaman las curvas de Petersen, pero no es muy, el nombre no es muy importante. Ok, aquí tenemos otras de esas curvas. Aquí tenemos diferentes curvas para diferentes instrumentos. Entonces, hay instrumentos que tienen niveles de ruidos más altos y otros con niveles más bajos. Entonces, la idea es que la curva se quede más bajo posible y que entonces podamos registrar el ruido ambiental, así, el ruido de fondo de la Tierra. Se usa, ¿sí? Se usa para hacer tomografías, por ejemplo. Entonces no se pierde si lo registramos. Bueno, aquí, ok, eso ya lo mencionamos. Bueno, no sé si tienen una pequeña pregunta sobre esos temas. Va a ser como un corte de 20 segundos, un poco. Recargar las baterías. Entonces, seguimos con estos. Aquí tenemos unas representaciones de cómo conceptualmente, cómo son los sismómetros. Entonces, aquí tenemos de nuevo nuestra masa. Tenemos aquí un resorte, en este caso, y aquí tenemos algo para grabar nuestros movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pequeño bolígrafo para hacer el dibujo de la señal. Así ¿cómo se dice? Funcionan los sismómetros o los sismógrafos más específicamente. Había estos rollos así de papel donde entonces tenemos todos los registros de las señales. Es todo digital, pero todavía existen, ¿sí? Si van en los institutos que tienen un poco de historia, que estaban ya, por ejemplo, en los años 50, este tipo de institutos, todavía los tienen, más tipo vintage, para mostrar cómo se hacía este tipo de cosa. Pero, ¿Sí? entonces, a que de
velocidad llegaba pues, el rollito porque se como la frecuencia, ¿no? Sí, yo pienso, hay que hacer un tipo de balance entre la cantidad o el movimiento que esperas del bolígrafo y entonces el movimiento de tu rollo. Así. Si vas demasiado rápidamente, no es muy útil, digamos, si quieres registrar un sinusoide que sea como así. Si quieres registrarla bien, entonces eso significa que tu pencil que está así va a vibrar a una cierta velocidad y tú quieres que tu rollo vaya a una cierta velocidad para tenerlo así. Si va muy rápidamente, tu señal va a verse así. Y de pronto no es como muy útil. Entonces, es un poco, hay que mirar más o menos lo que vas a obtener, lo que esperes y adaptar tu velocidad. Yo no sé cuál es la velocidad que usan. No se ve muy rápido, se ve como más o menos así. ¿Sí? No va mucho más rápido que eso, pero sí, será interesante tener el dato de qué tantos, ¿cómo sería entonces? Sería como una frecuencia también, giros por horas o giros por minutos, así. Entonces, ¿qué usaríamos? Ok. Sí, estos son tipos o conceptualmente son lo que llamamos sismómetros inerciales porque funcionan con la inercia de nuestra masa dentro del sismómetro. Y hay una cosa que de pronto no se ve mucho aquí. Movimientos relativos. No es exactamente el movimiento del suelo que vamos a obtener, pero es un movimiento relativo entre el suelo y el movimiento de la masa que está dentro del sismómetro. Vamos a hablar de nuevo de eso después. Ok. Los sismómetros ahora son sismómetros electromagnéticos. Entonces, partes que tenemos, hay, bueno, el resorte aquí hay una bobina. Y entonces la masa va a moverse dentro de esta bobina. De hecho, la masa es algo que se puede magnetizar, entonces por eso aquí los llamamos imán. Y entonces, cuando esta masa se mueve dentro de la bobina, induce pequeños corrientes. El sismómetro lo que nos va a dar son esos pequeños valores de corriente. Y entonces es eso después que va a constituir nuestras señales. Ok, sí. Yo no me acuerdo si hay algo como un amortiguador de verdad dentro de los sismómetros, porque la corriente que se genera dentro de la bobina ya se usa para amortiguar los movimientos del imán. Entonces, le llamamos la resistencia de shunt, así. Es este pequeño R que tenemos aquí. Y entonces, de una vez tenemos
el sensor con los pequeños voltios que midamos y el amortiguador, porque la generación de corriente se opone al movimiento del imán de una vez. Entonces, los dos, tenemos los dos al mismo tiempo. Aquí ponen que tenemos una conexión con los rodillos de papel. Eso es más para los vintage, ahora no tanto. Y entonces, para las estaciones de 3 componentes, son 3 sensores en diferentes direcciones. Así. Ok. A ver lo que sigue. Ok, después tengo, es algo difícil. Entonces, eso es la parte un poco difícil de los sensores, es el hecho de que los sensores no miden todas las frecuencias, no son capaces de medir algo muy lento y algo muy rápido, no son capaces. Entonces, por ejemplo, hay que ver que nosotros, si nos consideramos sensores de vibraciones, no estamos capaces de medir, por ejemplo, los movimientos de las placas. Estamos sobre las placas, no sentimos los movimientos tan lentos. Los movimientos muy rápidos tampoco no estamos, no podemos sentirlos. Entonces tenemos un rango de sensibilidad a diferentes entonces movimientos de la Tierra. Y los sismómetros es el mismo concepto. Tenemos, por ejemplo, aquí diferentes nombres. Tenemos uno que se llama short period, uno que se llama broadband y uno que se llama long period. Entonces aquí tenemos frecuencias y amplitud. Aquí también tenemos frecuencia y amplitud. Y entonces, por ejemplo, el broadband de banda ancha va a ser capaz de medir desde una cierta frecuencia alta aquí hasta otra frecuencia aquí más baja. Entonces, todo esto entre este límite aquí y este límite aquí es el rango de frecuencias que puede medir nuestro sensor. Las más altas se pierden, las más bajas se pierden después también. El short period que tenemos aquí, de corto periodo, es nuestro geófono. Es el pequeño geófono naranjo que hemos visto antes. Entonces, este tiene un rango mucho más pequeño, especialmente para las frecuencias bajas. No está posible con este sensor. Aquí tenemos un rango alto, pero puede ir, de hecho, más allá, a la derecha. El long period, de periodo largo, entonces es un geófono también que puede medir frecuencias más bajas. Bueno, ok. Aquí a la derecha tenemos otros que no vamos a hablar tanto. Aquí el Wood-Anderson, que es como un sismómetro famoso porque es uno de los primeros del siglo XX. Y el acelerómetro, que mide la aceleración del suelo. Aquí. Y aquí tenemos el broadband de nuevo. Bueno, entonces, eso lo importante es de acordarse de que los sensores tienen solamente un rango de frecuencias que pueden medir y este rango puede cambiar dependiendo del sensor.
Bueno, entonces, aquí tengo una serie de preguntas que de pronto se ven sencillas, pero que en realidad no lo son. Entonces, aquí tengo mi sismógrafo o sismómetro de inercia mecánica. Es este que funciona con una masa y un resorte, que ahora está electromagnético. Y entonces quiero que miren estas preguntas e intenten como contestar lo que piensan que va a pasar. Entonces, ¿qué sucede si ocurre un terremoto impulsivo? En términos del sensor, ¿sí? Lo que va a pasar dentro del sensor. ¿Qué pasa si el suelo se mueve muy rápido? ¿Qué pasa si el suelo se mueve muy lento? ¿Y qué pasa si el suelo se mueve a la frecuencia de resonancia del sensor? Algo que podría verse como un choque, ¿sí? Algo puff, sin tener algo sinusoidal como lo que vemos aquí, la parte abajo de la diapositiva. Sí, en este caso obtendríamos un tipo de pico. Entonces, ¿qué pasaría con las otras? Porque de hecho las preguntas las más interesantes son las que están como debajo, aquí. Hay que pensar en el movimiento, imaginar el movimiento rápido y qué va a hacer la masa dentro del sensor cuando hay esos diferentes tipos de movimientos. Sí, en general, para casi todos los tipos de movimientos vamos a tener un desfase. Cuando el suelo va hacia arriba, así, si el suelo está como pegado con esta regla que tenemos al lado del sensor, vemos que la masa, relativamente a este movimiento que va hacia arriba, la masa va hacia abajo, relativamente a esta regla que tenemos al lado. Entonces, si en este caso el suelo va arriba, pero el movimiento relativo de la masa con el suelo va hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un movimiento así, si yo tengo algo adentro del sensor y va hacia arriba, entonces, si yo miro, yo fijo el suelo, lo que hace mi masa es hacia abajo, ¿sí? Hago eso, entonces si yo lo fijo, la masa va hacia abajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, es como un desfase que generalmente llamamos menos pi, así.
porque, por ejemplo, con un sinusoide normal como las que tenemos aquí, en esta parte, cuando yo voy hacia arriba, aquí, entonces el movimiento dentro del sismómetro va hacia abajo. Entonces, para pasar de un coseno como este a un coseno que tendría el movimiento inverso así, solamente yo necesito que añadir pi a mi sinusoide. Entonces es por eso que llamamos este tipo de desfase menos pi, porque es inverso, así. Entonces, bueno, esto como era una buena observación. Eso también nos demuestra también que tenemos que mirar el movimiento relativo de la masa dentro del sensor. Es lo que vamos a medir y no el movimiento del suelo. Siempre es así. Y entonces, siguen con las otras preguntas. Es algo, sí, es algo así. Entonces, tú pienso que intuitivamente lo ves es que cuando el movimiento del suelo es muy rápido, la masa ni siquiera tiene el tiempo para moverse dentro del sismómetro. La masa dentro del sistema se queda más o menos quieta, estacionaria, cuando el movimiento es muy rápido. Entonces, en este caso, decimos que tenemos una ganancia igual a 1, porque lo que vamos a ver es el movimiento del suelo, sin, como decir, sin cambios, sin contaminación, entre comillas, y un desfase de menos pi, como lo que mencionábamos antes. Digamos que cuando el suelo hacia arriba, entonces la masa relativamente va hacia abajo. Pero como lo que dices, lo que vamos a ver es una masa que más o menos no se mueve y un suelo y todo el sensor que está pegado al suelo que se mueve muy rápidamente. Entonces, eso sería para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, entonces, ¿qué va a pasar si el suelo se mueve muy lentamente? Siempre ponen de manera sinusoidal, porque en general, de toda manera, las vibraciones son de este carácter de sinusoides, de toda manera. Entonces, no hacemos ninguna aproximación con eso. ¿Cómo así? Sí. Sí, entre comillas. Cuando tenemos este movimiento muy lento, esta vez muy lento, sí hay que imaginar algo muy lento. El suelo y la masa, como lo imaginas, los dos pueden seguir el mismo movimiento. Así. Entonces, yo muevo muy lentamente mi sensor y entonces mi masa sigue el mismo movimiento que el sensor. Así. Entonces, la cosa es que si la masa dentro del sensor puede seguir muy bien el movimiento del suelo,
yo no registro nada. ¿Sí? Entonces, es por eso que aquí pusimos la tercera, aquí. Un movimiento muy lento del suelo. Y cómo se vería en mis datos. Entonces, es como nosotros cuando estamos sobre las placas que se mueven aquí, que nos sentimos. Entonces, un poco así. Entonces, es por eso que pusimos que ganancia inferior a 1. Básicamente, no vamos a registrar bien el movimiento del suelo. Y un desfase inferior a pi, porque entonces en el límite no hay desfase, porque el movimiento de la masa y del suelo es igual. Así, no hay desfase. Pero en la mitad, obviamente, sí hay un poco de desfase. ¿Qué va a pasar si tenemos un movimiento del suelo que es exactamente en la frecuencia de resonancia del sensor? ¿Cómo? ¿Seguro? No, 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 vamos a registrar. ¿Qué está pasando cuando... ¿Cómo? ¿Cómo? Es como todos los objetos tenemos una frecuencia característica que podemos solicitar, básicamente. Y si, por ejemplo, yo hago como una vibración que sea exactamente a tu frecuencia natural de resonancia, normalmente tú lo que vas a hacer es vibrar en esta frecuencia también. Y normalmente deberías amplificar este movimiento con el tiempo. Sí, la idea es que es es este ejemplo de, ¿cómo se llama esta cosa en español? ¿Cómo? Ok, este columpio que tenemos ahí. Hay una vibración, es esta chica sobre este pequeño aparato y el chico aquí es la solicitación de el suelo, por ejemplo. Lo que va a hacer él es de impulsar a la chica exactamente al periodo de balanceo de la chica, así. Cada vez lo vas a poner un poco más, cada vez la vas a empujar un poco más. Entonces, si tenemos esta buena adecuación entre el movimiento natural de balanceo y la solicitación, el movimiento de la chica aquí se va a volver más y más y más y más y más fuerte. ¿Sí? Es un poco lo que haces cuando juegas en el parque con eso. Si intentas empujar a la chica cuando está en este punto, aquí, no vas a hacer nada. Si la empujas cuando está aquí, vas a hacer menos. Y si la empujas cuando está en su movimiento, justo al momento de irse hacia la derecha, es el perfecto momento para amplificar el movimiento. Entonces, la frecuencia de resonancia es el balanceo que tiene la chica aquí. Y aquí tenemos la solicitación, el impulso que podemos dar a este sistema que tenemos aquí. Entonces, es que no quería decirlo porque les dije como la respuesta de lo que va a pasar cuando tenemos un suelo que vibra exactamente a la frecuencia de resonancia del sistema. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo así? Sí, entonces tenemos una vibración del suelo a una cierta frecuencia que que es como exactamente igual a la frecuencia de resonancia del sistema resorte masa que tengo dentro de mi
aparato. Entonces, cuando va a llegar esta solicitación a mi aparato, esta solicitación va a tener amplitudes más altas por amplificación. Entonces, es por eso que aquí entonces pusimos ganancia superior a 1 y entonces un desfase de menos pi sobre 2 porque hay que hacerlo justo al buen momento para amplificar nuestra vibración. Si lo hacemos cuando está en pi, no funciona. Cuando está en 0 tampoco, hay que hacerlo en la mitad cuando la persona está acelerando. Entonces, bueno, vamos a ver en términos más matemáticos cómo representamos, cómo tenemos entonces las ecuaciones para tener, básicamente decir exactamente eso, pero con un formalismo un poco más completo. Es lo que vamos a ver después. Bueno, me pasé un poco. No sé si tienen una pregunta en la virtualidad. Ok, gracias. Perfecto, entonces nos vemos el viernes para seguir hablar de estos temas de los sismógrafos y de los sismómetros, y especialmente de lo que llamamos la respuesta en frecuencia de los sismómetros.